Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves en horario regular, por dicha, de 2 a 3 de la tarde a través de la radio, donde nos pueden escuchar en 93.5 FM, pueden vernos a esta hora también a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental, pueden esta noche ver el programa en Canal 2 y pueden una hora después de terminar el programa escucharlo, descargarlo en el servicio de podcast que más le guste a usted. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y estamos en Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Creo que el país está impresionado de lo que está pasando, digamos, en dos puntos de vista. No solo lo cuantitativo, en lo que tenemos la mayor cantidad de homicidios en toda la historia de Costa Rica, sino también en lo cualitativo, es decir, las características altamente crueles, altamente violentas, digamos, en los que se producen esos homicidios en nuestro país. Yo le pedí al experto en seguridad y criminalista, Brian Sandí, que nos acompañara hoy en Matices para entender un poco lo que está pasando. Se lo pedí ayer y justamente en la noche hubo otro hecho de violencia fortísimo que realmente enciende las alarmas mucho más, que es el asesinato de un agente del OIJ mientras realizaba una vigilancia. Don Brian, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar conmigo. Gracias por la invitación, el gusto es mío. Efectivamente, estamos a las órdenes ante la ola de criminalidad que nunca se había dado en Costa Rica y aquí estamos para aportar el granito de arena. Muchas gracias, don Brian. Cuando yo pienso en cómo disminuir o cuáles son las propuestas, digamos, que se han brindado de cómo disminuir la cantidad de homicidios, realmente la mayoría pasa por cómo investigar el homicidio, cómo castigar el homicidio, ¿verdad? O sea, es una solución reactiva a la cantidad de homicidios o al homicidio como en particular. Pero me cuesta un poco identificar propuestas que hablen de corregir las razones por las cuales ocurren esos homicidios. ¿Cuál es su lectura como experto de lo que está pasando en este momento en nuestro país, don Brian? Mira, efectivamente, al inicio del programa, cuando hiciste la introducción, dijiste algo muy prudente, muy inteligente, y es raro escuchar eso inclusive hasta en ambientes policiales. Y es que mencionaste la estadística. La política de seguridad del país se debe basar no en política, no en supuestos, no en suposiciones, sino en números. Y los números, los fríos y calculadores números, en este momento dicen que tenemos una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que nos pone a la par de los países más violentos del mundo. Inclusive, si regionalizáramos y dijéramos y revisamos la tasa de homicidios o de delito violento de Limón o de Punta Arenas, están a la par de zonas de guerra del mundo. Entonces, sí, estamos ante un problema de inseguridad que no debe revisarse a través de decisiones políticas ni decisiones económicas, sino que se debe analizar de manera técnica. El problema de inseguridad se debe examinar revisando toda la cadena de administración de justicia. ¿Qué es la cadena de administración de justicia?
Desde el policía administrativo de fuerza pública que previene el delito, porque ahí inicia la inseguridad, luego el que captura al delincuente, luego sigue el OIJ, la Fiscalía, el Ministerio Público, luego siguen los señores jueces y terminamos con el sistema penitenciario nacional que se encarga de la reinserción del criminal cuando se puede, pero cuando no se puede, se encarga de la separación del criminal de la sociedad para que no siga haciendo daño, para que esté apto. Entonces, lo que nos ha afectado y lo que ha disparado la inseguridad se viene identificando hace muchos años. Los últimos, ojo, estos son comentarios apolíticos totalmente, pero los números así lo dicen. Los últimos 3 o 4 gobiernos han tenido una alza muy fuerte de la inseguridad, de los asaltos, de los robos, de los homicidios y de la violencia de los homicidios. Lo interesante es que esa causa ya está identificada. El único gobierno en el que tuvimos una leve baja, o por lo menos se mantuvo congelada la incidencia criminal violenta en Costa Rica, fue durante unos 2 años del gobierno de doña Laura Chinchilla, porque ella desvió recursos no utilizados del Patronato Nacional de la Infancia, del PANI, se los dio a Seguridad Pública. En ese momento, Seguridad Pública pudo adquirir chalecos, pudo adquirir armas, pudo adquirir radios, pudo adquirir GPS, pudo adquirir radiopatrullas de primer mundo, y eso obviamente incidió en una baja de la criminalidad. Sin embargo, el reforzar la cantidad de capturas o el aumentar la cantidad de eficiencia y eficacia de fuerza pública recargó al Ministerio Público de Trabajo, recargó a Fiscalía y recargó a cárceles. Entonces, no podemos reforzar solamente un área de la cadena de administración de justicia sin reforzar las demás. Y sobre la causa raíz del aumento de la criminalidad está plenamente identificado, pero mientras la decisión sea política, no va a bajar la incidencia. La decisión debe ser técnica. Se le ha preguntado a diferentes cuerpos, a diferentes jerarcas policiales del OIJ, de Seguridad Pública, de la DICI, de la Corte y hasta de cárceles, y todos piden dinero, todos quieren dinero. El señor ministro indica que ocupa 25 millones de dólares, el Poder Judicial indica que ocupa 10 millones de dólares, pero recordemos que no es solo dinero, sino que es la aplicación correcta del presupuesto. El problema está identificado y ya se ha solucionado en ciudades como México o como Medellín, Colombia, que tuvieron incidencias como las de nuestro país. Ellos lo solucionaron. El problema es que si no hay voluntad política de tomar la solución técnica, va a seguir aumentando la cantidad y va a seguir aumentando la violencia. Como bien lo decís, en la noche tuvimos un evento que no se da en Costa Rica, que es el ataque a 2 agentes judiciales. Vamos en una dirección muy peligrosa y es hacia los ataques a la policía y a la fuerza pública. Si no lo detenemos ya, se nos va a complicar el panorama. Indudablemente, incluso permítame ir más atrás, porque efectivamente si yo arranco la cadena con la prevención, o sea, es decir, con la fuerza pública, la policía administrativa, tengo que entender también qué es lo que ocurre en la sociedad que empuja a la gente a delinquir. Y entonces yo puedo preguntarme a mí mismo si es porque estamos en una situación de crisis económica en que el crimen paga bien. Pero resulta que empecé a dudar de si el crimen paga bien. Ciertamente paga. Bien es otra cosa. O sea, es decir, en Punta Arenas hay sicarios a 50,000 colones. Un Correcto. trabajo honesto ganaría más dinero que eso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que nos lleva? Podría ser algo tan abstracto como una crisis de valores. Podría ser algo más específico como el abandono presupuestario a los programas de ayuda social que se ha vivido, lo que se vivió durante los últimos años. ¿Qué es lo que nos pasa en la sociedad que se vuelve tentación para un grupo de la población que no solo lo hace por obligación, don Brian, sino que a veces uno nota que tienen enorme placer haciéndolo? O sea, uno nota que hay gente que disfruta matando y siendo sicario. ¿Qué es lo que nos pasó, don Brian? Correcto. Como bien mencionas, es una suma de factores. Factor número 1, si lo ves, estas escuelas de delincuencia se dan en sitios que han sido olvidados por los últimos gobiernos, en barrios como Fray Casiano de Punta Arenas, en barrios como Cieneguita de Limón. Entonces ya empezamos mal. Algunos barrios urbanos-marginales de San José, donde el gobierno debería mandar un INA, debería mandar una zona franca. La carencia de empleo bien remunerado es la principal, es la causa inicial de que sectores de esta población consideren el crimen como forma de vida. Entonces empecemos a sumar.
Estoy en un barrio pobre, no hay opciones de empleo, no hay opciones de estudio. Porque el gobierno no incentiva la creación de zonas francas en estas zonas. Yo no quiero zonas francas en el GAM, yo quiero unas zonas francas, yo quiero una industria exonerada en esas zonas para que se le den alternativas de empleo a la juventud. En segundo lugar, y muy abstracto, pero muy real, es la carencia de valores. Se ha demostrado que el criminal delinque más por carencia de valores que por necesidad. Si la gente delinquiera por necesidad, el delincuente de cuello blanco no existiría. Y tenemos multimillonarios a nivel mundial que son los que producen los mayores desfalcos y los mayores robos de la historia. Y no es gente que necesite dinero, es gente muy adinerada. Entonces, en primer lugar, tenemos la carencia de empleo, de fuentes de estudio y de oportunidades por abandono del gobierno. En segundo lugar, tenemos la carencia de valores. En tercer lugar, tenemos dos fenómenos que nos impactaron los últimos años. El número uno fue la pandemia. La pandemia mandó mucho joven a la casa, ni trabajo ni estudio. Y el cerebro vacío es el taller del diablo, decía mi abuela. En segundo lugar, el fenómeno de la narconovela o el narcohéroe. Se publica hace unos años un libro en Colombia, que luego se convierte en una novela y que luego impacta en toda América Latina, y vuelve de moda la narconovela o la narcorrevista, donde el narcotraficante se vende como una figura novelesca, como una figura de aventura, como una figura heroica, que lleva dinero al pueblo, que arriesga su vida disparándose contra los malos criminales. Esa idea quedó muy arraigada en la sociedad. Tenemos chicas que sueñan ser novia de un narcotraficante de poca monta del barrio. Tenemos muchachos que saben que a los 17 años, si se convierten en dealers de droga, van a ganar 1 millón de colones por semana, sin trabajar y sin estudiar. Lo que estas narconovelas no les dicen a estos chicos es lo que sigue después, es que el costo es muy alto. Efectivamente, como vos mencionás, hay chicos de 12, 13, 15 años que por 50, 100 mil colones hacen estupideces. Estos chicos no tienen la madurez intelectual ni moral para medir las verdaderas consecuencias de sus actos. Si vos te metes al narcotráfico o al sicariato o al delito violento, tus mismos allegados no te van a dejar salir. En segundo lugar, estos chicos nunca han estado en la cárcel. Estar en la cárcel es terrible. En tercer lugar, estos chicos no saben que eso genera una espiral de violencia, de que si yo ataco violentamente al grupo rival, me van a atacar de manera violenta de vuelta. Entonces, no se debe romantizar la criminalidad, se le debe dar la realidad a estos chicos. Y yo te aseguro que si a muchos de estos chicos los llevan un día a que conozcan las cárceles fuertes del país, que conozcan la unidad de máxima contención de la Reforma, que conozcan un centro penal como San Sebastián, muchos de estos muchachos lo pensarían para delinquir. Gran parte de ellos realizan el delito porque no saben las verdaderas consecuencias. Y ahí es donde radica el inicio de esta cadena criminal. Sí, de hecho, mientras usted hablaba, estaba pensando eso. Si yo fuera profesor en secundaria, seguramente promovería una excursión a una cárcel, porque realmente, digo, cuando uno ve cómo es estar en la cárcel, no creo que a nadie le guste estar en la cárcel, ¿verdad? Y lo curioso es que normalmente desarticulamos estructuras, o sea, es decir, por ejemplo, ayer matan a un agente del OIJ, atacan a otro, hay una persona detenida ya, o sea, y esa persona, se lo puedo asegurar, pasará un montón de años desde anoche en la cárcel. Esa es la consecuencia inmediata. Y efectivamente, digamos, la gente que rodea a estas personas no lo va a dejar salir de esa estructura, porque también está en esa estructura. En ese entendido, don Brian, el sistema educativo no se convierte en un escudo. O sea, es decir, mientras usted tenga a los chicos en el aula, no tendrá el taller del diablo, como decía su abuelita. Si usted integra a los chicos en un equipo de fútbol, por ejemplo, probablemente no le quedará tiempo más que para estudiar y meterse a fútbol para andar en esas cosas. Pero ayer la encuesta de la UCR nos decía, ya nadie me jenguea porque llueve mucho y porque hay inseguridad. No son esos escudos que permiten que nuestros muchachos y muchachas ni siquiera tengan tiempo para verse tentados y tentadas a esas situaciones, don Brian. Es correcto, y le llegaste al punto. Lo que nos mantuvo separado del resto de América Latina durante muchos años fueron dos cosas. El enorme presupuesto que se le daba a educación. Costa Rica tiene un presupuesto de cerca del 26% del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Nuestro sistema educativo, nuestros maestros eran la verdadera contención criminal,
pero estábamos en aquellos años donde la maestra o el maestro de verdad mandaba y tenía disciplina. El educador podía expulsarte, podía sancionarte dentro de la escuela y nuestros educadores eran figuras heroicas. El segundo gran aspecto de contención que tiene nuestra sociedad es el aspecto religioso. En Costa Rica tenemos iglesias católicas y evangélicas que tienen una gran proyección social y que tratan de mantener al chico ocupado en actividades que son sanas, en actividades que son socialmente aceptables. Sin embargo, desde antes de la pandemia se le fue restando poder y autoridad al educador costarricense y se le fue restando presupuesto al Ministerio de Educación. En segundo lugar, se le restó autoridad a los padres de familia para que puedan estar muy pendientes de lo que hace su hijo o su adolescente, generando el resultado que bien mencionas. Empezamos a tener adolescentes de 12, 13, 15 años metidos en la casa, sin trabajar, sin estudiar y sin obligaciones. Actualmente el sistema es tan permisivo para la juventud, y no estoy en contra de los derechos del niño, al contrario, soy un acérrimo defensor de los mismos, pero debe haber control. A criterio criminal, un menor de edad no es consciente al 100% de lo que está haciendo. Inclusive nuestro código, nuestra ley penal juvenil divide los adolescentes infractores en dos grupos etarios. Cuando es mayor de 15, menor de 18, la sanción es un poco más represiva. Sin embargo, un infractor mayor de 12 y menor de 15, la sanción debe ser formativa, porque esta persona a esta edad no tiene conciencia plena de lo que está haciendo. Entonces, se le ha restado presupuesto a educación, se le ha restado autoridad a los padres de familia y ya las iglesias no tienen tanto impacto como antes lo tenían. Entonces, tenemos mucho ocio. Si efectivamente se mantuviera el adolescente ocupado y con opciones, te pongo un ejemplo. Llueve mucho y no se juega fútbol. Bueno, organicemos campeonatos de fútbol. Que la iglesia los promueva, que la comunidad los promueva. Regalemos clases de fútbol, regalemos clases de defensa personal, regalemos clases de deportes. El chico necesita quemar esa energía. Pero si el chico permanece en su vivienda viendo novelas, donde el narcotraficante maneja un vehículo de $40,000, donde tengo la adrenalina de que porto un arma, vamos a ver esto. Y me guindo del caso que acabas de mencionar. En el incidente de ayer, donde lamentablemente abren fuego contra dos agentes de la OIJ, con la terrible pérdida de uno fallecido, lo que me parece increíble es que el principal sospechoso tiene 17 años. Y aparte de que el principal sospechoso tiene 17 años, tiene un amplio expediente criminal. Y ahí es donde tenemos identificada la causa del problema hace mucho tiempo. El criminal que nos hace daño no es el que ha estado 15, 20, 30 años en la cárcel, no. El criminal que nos hace daño es el joven infractor que entra y sale frecuentemente del sistema penal desde que es adolescente y llega a considerar el sistema penal costarricense una fábula. Se burlan del sistema carcelario porque no es eficaz. Imagínate que si te dan tobillera y la tobillera se descarga, no importa, nadie te llega a buscar, nadie le da seguimiento. Tenemos una señora que está con un beneficio de tobillera en la casa por un tema de narcotráfico. Ella se acogió un proceso abreviado y reconoció su culpa, cometió el error de intentar meter droga a un centro penal. Esta señora me cuenta: Brian, a mí se me descarga la tobillera, el cable de cargar está malo, yo llamo para que no me reverse mi beneficio y a nadie le importa. En este momento tenemos gran cantidad de infractores que están con beneficio carcelario y nadie sabe dónde están. Entonces, este delincuente joven que roba, que hurta, que asalta y que maneja penas bajas, el sistema penal debe reformarlo de otra manera. En este momento tenemos como 3 modalidades carcelarias: la privación de libertad, de la casa por cárcel y la libertad plena. Deben haber otras alternativas, porque si no, estos jóvenes crecen pensando en que son intocables, en que son impunes, y lamentablemente terminan realizando un crimen tan violento como el de ayer, que les va a costar 20, 30 años de cárcel y sin posibilidad de regenerarse, porque seamos sinceros, si usted a los 20 años le dan una sentencia de 25 años, usted va a pasar más del 50% de su vida en un centro penal. Entonces, si no quitamos la idea de impunidad, va a seguir aumentando la incidencia criminal entre jovencitos. Demos un paso adelante en el análisis que usted hace, don Brian. También tienen acceso a armas de gruesísimo calibre y automáticas. Entonces, digamos, uno podría decir, es que se roban las armas legales y las usan en delincuencia. No es cierto, porque aquí no se permiten esas armas legalmente. Entonces, no se roban, son armas que están en el mercado negro con un facilísimo acceso, Brian. Exacto.
Y te comento, acabas de tocar un punto muy importante. Costa Rica, por su ubicación geográfica, es zona de paso donde se exporta droga de Sudamérica a Norteamérica, que es el principal consumidor, y luego dinero de Norteamérica a Sudamérica. En medio estamos nosotros. Los criminales sudamericanos y norteamericanos examinan nuestros países centroamericanos y de Sudamérica y se dan cuenta que Costa Rica tiene un sistema penal que respeta los derechos humanos, tiene un sistema penal que respeta el debido proceso, no hay tortura, los policías no van a torturar al criminal y al narcotraficante, entonces somos, y aparte de eso, un país sin ejército. Eso nos vuelve extremadamente atractivos para que los grupos criminales nos usen como centro de paso o que nos usen como bodega de grandes cantidades de droga que ingresan a Estados Unidos. Entonces, los narcotraficantes internacionales contratan delincuencia nacional y le pagan a la delincuencia nacional este bodegaje o este cabotaje de droga, de armas o de dinero, se lo pagan con armas de guerra y se lo pagan con pequeñas cantidades de droga. Entonces, el criminal costarricense queda con 2-3 kilos de psicotrópicos ilegales, queda con 2-3 AK-47, entonces se siente el capo del barrio. Empieza a distribuir la droga en pequeñas cantidades, empieza el fenómeno del narcomenudeo, llega un tipo, tira unas tenis a un tendido eléctrico y donde hay tenis guindando en el cable eléctrico, sabemos que abajo están distribuyendo narcomenudeo. Cada punto de narcomenudeo genera ganancias por 1 millón de colones por día. Estamos hablando de 30 millones de colones por mes, sin tener estudios, sin joderse, sin maltratarse la espalda. Entonces, estos pequeños grupos que se les ha pagado con armas de guerra automáticas que no ingresan al país legalmente, como bien lo decís, y que les pagan con pequeñas cantidades de droga, 2-3 kilos, son los que empiezan las luchas internas entre ellos para adueñarse de las plazas de narcomenudeo. Y ahí es donde viene el fenómeno que te mencionaba hace unos minutos. Reclutan jóvenes de 12, 13, 15 años de barrios urbanos marginales, le suben el estatus quo. Mira, agarro un niño de barrio Fray Casiano, le doy un vehículo de $40,000 y le doy a 9 milímetros, el muchacho se siente Dios y no sabe que en realidad es carne de cañón para los verdaderos grupos criminales. Entonces, las armas y la droga vienen del extranjero. No es cierto que un criminal va a la armería o se roba una AK-47. Imagínate que hemos capturado, se han capturado armas entre los grupos criminales cuya venta está únicamente restringida a Estados Unidos. Voy a decir algo muy triste. El principal proveedor de armas del mundo es Estados Unidos y es el principal consumidor de droga. Más o menos 500,000 armas de guerra ingresan de Estados Unidos a México cada año. Y estas 500,000 armas no quedan en México, sino que son utilizadas como moneda de cambio o moneda de negociación en el resto de América Latina. Hemos encontrado armas en Costa Rica que se confeccionaron hace 1 año o 2 en Estados Unidos y que son totalmente automáticas, son armas exclusivamente para el uso de guerra. De ahí lo que sigue, si no se frena este fenómeno criminal, es que vamos a empezar a tener ingreso a Costa Rica de granadas, de minas, de lanzacohetes, de RPG-7, de misiles SAM, que fue lo que nos pasó en Colombia en los años 80, donde por un lado la izquierda de las FARC empezó a pelear contra el grupo de extrema derecha del ELN y cada vez se iban armando más, entraron una cadena armamentista, igual en Guatemala. En Guatemala el asaltante usaba un cuchillo, el empresario se defendía con pistola, pero luego el asaltante asaltaba con AK-47. Entonces el empresario se defendía con un lanzacohetes. Al final teníamos helicópteros contra helicópteros luchando y con toda la ciudadanía inocente en medio. Entonces, no se puede frenar el uso de ese tipo de armas si no se frena al usuario del arma primero. Don Brian, ¿y por qué logramos decomisar todos los años un récord de droga que sube? O sea, es decir, viene del sur, pasa por Costa Rica hacia el norte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que logramos ubicar la droga subiendo, ¿ok? Pero no logramos encontrar las armas bajando. Es una muy buena pregunta, porque nuestro enfoque ha sido un 90-95% capturar droga. No tenemos cuerpos policiales específicos para la captura de armas o para inclusive la legitimación de capitales. Si vos lo ves, Costa Rica necesita entre 500 y 700 agentes antidrogas adicionales. ¿Y cuántos agentes tenemos destacados para el tráfico de armas? La unidad más fuerte que tenemos en este momento para el tráfico de armas internacional o para la legitimación de capitales es Seguridad Nacional.
Y Seguridad Nacional tiene muchísimos menos agentes que el OIJ, que Fuerza Pública o que la misma Policía Administrativa. Entonces, hemos abocado muchos más recursos a la captura de la droga que va subiendo que a las armas y al dinero que baja. Ahora, hay una razón. Gran parte del presupuesto de la lucha antidrogas de Costa Rica viene de Estados Unidos. Estados Unidos tiene aliados en América Latina, de los cuales Costa Rica es uno de los más fiables, de los más confiables. Costa Rica tiene un sistema judicial que, sin ser perfecto, es extremadamente bueno con respecto a los demás de América Latina. Entonces, la DEA, el Comando Sur y las entidades de la NSA de Estados Unidos nos dan dinero. Ese dinero va para la lucha contra la exportación de droga. Entonces, tenemos muy fuerte, muy fortalecida la policía antidrogas o la policía que trabaja ese tipo de delitos, pero no tenemos suficiente recurso destinado para el tema de capitales, para el tema de revisión de legitimación de capitales, y ni tampoco tenemos muchos recursos destinados al tráfico de armas, por lo cual viene a la alza, el narcomenudeo viene a la alza la importación de armas y de dinero ilegal. Hablemos de la policía administrativa, la fuerza pública, cuyo principal objetivo es prevenir la comisión de delitos. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que si uno le pregunta a alguien del Ministerio de Seguridad Pública, entonces le dice que es que el verdadero problema está después en la investigación y en la judicialización de los casos. Si uno le pregunta al OIJ, entonces el problema está antes y después, en la prevención y en la persecución penal. Si uno le pregunta a los fiscales, entonces el problema no es ese, el problema está en los malos partes que hace la policía y en las investigaciones del OIJ. Entonces, al final, bueno, y va y le pregunta a los jueces y los jueces dicen, no, no es culpa mía, es que el Ministerio Público lo planteó mal. Y ya no tiene a nadie más que preguntarle, a menos de que echemos la culpa de todo a la sala tercera, que es la última que resuelve. ¿A dónde está? No, claro, no, y te agrego dos más, tienes toda la razón. Te agrego dos más. Al final los jueces le echan la culpa a la Asamblea Legislativa que no redacta leyes correctas, y la gente de cárceles le echa la culpa al Ministerio Público que les manda mucho privado de libertad y no tienen capacidad, exactamente se pasan la bola. Por eso mismo, te mencionaba al principio de que el problema se debe examinar de forma integral. La cadena de administración de justicia debe ser completa, desde la prevención en la calle hasta la reinserción social después de que sale el sistema penitenciario. No se vale pasarse la bola. Pero enfocándome en tu apreciación de la policía administrativa, te voy a decir algo. El señor ministro ya tiene identificado plenamente el problema, sin embargo tiene mucha carga política, mucha presión política. Y te voy a tirar acá la solución que ya está plenamente identificada, que no es tan cara como la gente cree. La municipalidad de Escazú, hace algún tiempo, imitó el sistema de la Ciudad de México, de México DF, que es SDMX, que fue plagar de cámaras el downtown y empezar el monitoreo automático de la ciudadanía dentro del centro de la ciudad. La municipalidad de Escazú logró bajar la policía municipal, no la fuerza pública de Escazú, la policía municipal logró bajar la incidencia criminal entre un 50 y un 75% de eventos solamente con la utilización de cámaras y software especiales para materia de seguridad. Entonces, ¿por qué no podemos replicar la experiencia que tuvo la municipalidad de Escazú con el resto de las municipalidades del país? Porque no hay conocimiento, no hay voluntad política, y voy a decirlo así en cámaras, porque surge chorizos también. Un sistema de cámaras municipal cuesta entre 30 y 60 millones de colones. Y hemos encontrado casos donde hay municipalidades que han pagado hasta 300 millones de colones, o sea, un sobreprecio de casi un 1000%, por un sistema de cámaras que costaba la 10ª parte de lo que están cobrando. Entonces, el inicio de la reinserción y de la baja criminalidad es la prevención. Y menciono la municipalidad de Escazú para que se hagan una idea de cómo se maneja. En el momento que una persona inicia con movimientos sospechosos dentro del sistema de cámaras, el sistema de cámaras te sigue de forma automática. De forma que cuando estás a punto de realizar el hecho ilícito o lo acabas de realizar, ya la policía preventiva, que es la policía municipal en este caso, está encima tuyo. Entonces, un downtown, un cantón, un sector de la población que esté bajo vigilancia puramente con cámaras y que ese sistema vaya adosado a sistemas de reconocimiento facial, vaya adosado a software que detecta anomalías peligrosas. Por ejemplo, detectan gente armada, detectan si alguien corrió, detectan si alguien se cayó de pronto, detectan si alguien va a exceso de velocidad, detectan persecuciones vehiculares o de motocicletas. Este tipo de software hace
que el delincuente desista de realizar delitos de poca monta, que son los que nos están llenando el sistema judicial, y permite que se vean acorralados. Vuelvo al dicho de mi abuela decía que la gente va al cielo por dos razones, por amor a Dios o por miedo al diablo. Primero tenemos que prevenir, darles alternativas, darles opciones, darle seguimiento al joven costarricense. Pero hay un pequeño sector de la población que, aunque tenga todas las oportunidades de vida, simplemente quiere delinquir. Entonces tenemos que ponérsela diferente, tenemos que ponérsela difícil. Tenemos que venderle la idea al potencial criminal y al criminal profesional de que hay sistemas de cámaras, de que hay reconocimiento facial. El criminal debe saber que está plenamente identificado y que en el momento que cometa un delito grave o pequeño va a ser sancionado muy fuerte. Te reitero de nuevo, y por si algún político está viendo esto, lo que nos está haciendo daño es el criminal de poca monta. El sistema judicial y lamentablemente el Ministerio de Justicia le está dando prioridad a la liberación de personas que tienen sentencias de menos de 8 años. Le está dando liberación a personas que tienen sentencias las personas que antes de 2025 cumplan la mitad de la pena, los van a liberar. Entonces, no estoy hablando de los jueces de ejecución de la pena, no estoy hablando del Poder Judicial ni de la Asamblea Legislativa. El Ministerio de Justicia acaba de emitir circulares para liberar masivamente a aquellos infractores que tengan sentencias muy pequeñas. Entonces, ¿qué está haciendo el criminal? Te comento. El criminal se sabe la ley, mejor que el ciudadano común y a veces mejor que un juez o que un abogado. El criminal, en vez de realizar un delito grande, comete una serie de delitos pequeños. Entonces, yo voy y asalto. Voy una semana a la cárcel porque me robé unos atunes en un centro comercial. Salí, pero luego voy y hago otro robo. No me pueden juzgar por la pena anterior. Como ya la pena anterior fue juzgada y purgada, no se puede aplicar en sumatoria. No existe el concurso material si ya yo purgué la pena previa. Entonces, tenemos muchachos de 23, 24 años que tienen 60, 70, 80, 100 causas donde fueron capturados, juzgados, sentenciados, pero están en la calle todavía. ¿Por qué? Porque saben que lo más que van a la cárcel son 8 días, 7 días, 10 días. Y cuando hay sentencias de 5 o 6 años, se hacen acreedores de un beneficio carcelario y los mandan para la casa. Tenemos gente que anda saltando con la tobillera descargada y tenemos jóvenes que saben que si la policía los captura, inmediatamente sueltan el arma, se entregan, se someten a un proceso abreviado y en términos de 6 meses, un año, están de nuevo en la calle. El problema es que en estos criminales frecuentes de pequeñas penas y de pequeñas sentencias, que el Ministerio de Justicia, no el juez de ejecución de la pena, que el Ministerio de Justicia está liberando por el hacinamiento carcelario que existe, son los que terminan ametrallando a una persona en Cartago, terminan ametrallando a un agente de la OIJ, terminan disparándole a quien sea, porque creen que son impunes. El sistema les vendió la idea de que ellos nunca van a tocar casos, de que el sistema penal es una fábula, que es una caricatura. Esa es la gente. Ojo, y no creo que deben estar institucionalizados, no me malinterpreten. El remedio no es saturar la cárcel, el remedio no es hacer una cárcel de 10,000 personas y mandar a todo el mundo. No, el remedio son las medidas alternativas. El gobierno no debe darle manutención al privado de libertad. El privado de libertad tiene 3 comidas por día, tiene médico, tiene seguro, su familia tiene seguro social y todo eso lo pagamos los contribuyentes. No, el criminal se le deben crear medidas alternativas reales. Te pongo un ejemplo. El sistema de tobillera en Estados Unidos es real. El sistema de tobillera en Estados Unidos, cada privado de libertad que tiene la tobillera y que está en casa por cárcel, tiene un patrullero que se llama oficial de ejecución de la pena. Si la tobillera falla, inmediatamente la patrulla le llega y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? No, se me mojó, se me golpeó la tobillera, te saliste 20 metros. Ok, pero tenés un oficial que está pendiente. Yo pregunto, todo el recurso humano que la policía penitenciaria tiene liberado ante esta, valga la redundancia, liberación masiva de privados de libertad, ¿por qué no nos destacamos a hacer estas labores? ¿Por qué no creamos una unidad de la policía penitenciaria que los que ya no tienen que cuidar, gente institucionalizada, que se dediquen a vigilar a la gente que está con tubilleras? Porque en este momento el sistema de tubilleras es un vacío. Es que yo pensé, en mi inocencia, don Brian, que había un centro de monitoreo, digamos, donde había alguien viendo una computadora todo el día, 24 horas, digamos, con 2 insumos. Uno, el perímetro en el cual se puede mover una tobillera, ¿verdad? Y el otro, la carga de esa tobillera. De tal manera de que si yo estoy vigilando, estoy viendo, no sé, 1,500 puntos moverse, ¿verdad?
y ahora hay inteligencia artificial, entonces no tengo que estar yo viendo a ver si se sale el perímetro, sino que el sistema me diga, la tobillera número 20.500 adjudicada, puesta a Randall Rivera, le queda 10% batería. Entonces yo mando una alerta inicial diciendo, suave, aquí está pasando algo y se va a descargar. ¿Okay? Entonces ese oficial encargado de libertad condicional en los Estados Unidos llega y se acerca, digamos, a el lugar donde está la tobillera descargándose. O me alerta, la tobillera 2800 a Randall Rivera está muy cerca del límite en el que puede salirse. Y entonces yo fijo mi atención en esa tobillera que está a punto de salirse del evento. Yo pensé que era así, don Brian, se lo juro. Mira, y la gran población cree lo mismo. Así La es. realidad es otra, tristemente es otra. Para que te hagas una idea, el centro de monitoreo está subcontratado, no necesariamente son policías penitenciarios. Creo que en este momento la concesión la estaba peleando la SPH con otra entidad que querían brindar el sistema de monitoreo. Volvemos al problema de la politización. El tema del precio de las tubilleras también, perdón la palabra, pero se estaba intentando hacer un chorizo. Estaban trayendo tubilleras de primera generación y las querían vender como tubilleras de última generación. No, así como lo describís, es como debería funcionar el centro de monitoreo, con inteligencia artificial, con seguimiento inmediato, pero no es así. ¿Cómo sabemos que no es así? Porque la tubillera se descarga y no hay seguimiento. Porque la persona anda en la calle con tubillera descargada y no hay seguimiento. No hay un seguimiento estricto de esa persona. Ahora, te agrego algo más. Si la persona no es apta porque es indisciplinado y no aprovecha el beneficio de la tubillera, este pequeño delincuente reincidente, hay otras alternativas. Por ejemplo, hace unos años se dio, y lo menciono con nombres y apellidos, la fábrica Río, la que fabrica billeteras de cuero y bolsas de cuero y todo lo demás, que son de altísima calidad, trasladó la fábrica Río a un centro penal en Costa Rica. Entonces, los privados de libertad con conducta intachable, con conducta que de verdad daba gusto verlos, se les daba trabajo en la fábrica Río, se les capacitaba y eran operadores y eran privados de libertad que salían con salarios de 800,000, 900,000, hasta 1,000,000 por mes. Ellos podían mantener a sus familias con un trabajo honrado desde un centro penal. ¿Por qué no replicamos este mismo ejercicio en otros centros penales? ¿Por qué no le damos un incentivo tributario tipo zona franca a la industria que se ponga dentro de un centro penal? Para que no pasen todo el día ociosos, para que tengan alternativas de desarrollo y de reinserción social. Tenemos privados de libertad que pasan todo el día ociosos sin hacer nada. Imagínate cómo trabaja tu cerebro con 24 horas acostado en una cama. No lo puedo obligar a levantarse, no lo puedo obligar a hacer ejercicio, no lo puedo obligar a trabajar, pero no hay alternativas. No tengo suficiente empleo dentro del centro penal. Entonces, podemos generar esa idea. Hay una tercera idea que es robada de Europa, que es la del centro penal tipo finca. Los europeos nos llevan muchos años en temas de reinserción social, es la verdad. Ni siquiera los norteamericanos lo tienen. En los países nórdicos existen fincas o fábricas o pequeñas ciudadelas para un grupo específico de criminales. Tenemos un tipo de criminal de que tiene sentencias muy altas, pero no son dañinos para la sociedad. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Un narcotraficante que va de Colombia a Miami es capturado a 15 millas náuticas frente a las costas de Limón o de Punta Arenas. Ni siquiera venía para Costa Rica. Son colombianos, ecuatorianos, venezolanos que no venían para Costa Rica, pero nuestras unidades de guardacosta los capturan, los traen a Quepo, los traen a Limón y les ponen una sentencia por tráfico internacional de 25 años. ¿Por qué tiene nuestro país que darle manutención durante 25 años a un extranjero que ni siquiera venía para Costa Rica? Simplemente fue capturado frente a las costas costarricenses. Ese infractor, el estafador, el infractor sexual, las personas que todavía no son aptas para vivir en sociedad, se les debe dar una alternativa carcelaria diferente. Y aquí es donde entran este tipo de fincas o ciudadelas, donde tienen un tipo específico. Te pongo un ejemplo. Hay una ciudadela en el norte de Oslo, Noruega, donde solamente están los delincuentes económicos. El que estafó, el que malversó, el que cobró un cheque, no el asaltante, no el violento. Estos tipos no son violentos, pero no los queremos en sociedad. Entonces, están en una pequeña ciudadela donde hay mini super, donde hay restaurantes, donde hay de empleo y conviven entre ellos mismos. Y ninguno debe salir del perímetro, si no sería reversado. Entonces,
Para que no malinterpreten, estoy totalmente en contra de la liberación masiva de privados de libertad que pretende el Ministerio de Justicia a punta de circular. Para que te des una idea, si el Ministerio de Justicia ordena la liberación de un privado de libertad, ni siquiera los jueces de ejecución de la pena pueden reversarlo. Entonces, tiene que haber un intermedio, tiene que haber algo entre la cárcel y la libertad que no existe en Costa Rica. Don Brian, permítame ir a la pausa comercial, la única que vamos a hacer hoy en Matices. Se nos quedan 8 minutos de programa. Yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción al cerrar el programa, así que para que vaya pensando una en los próximos 8 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. El experto en seguridad y criminalista Brian Sandí me acompaña esta tarde. Nos quedan 8 minutos nada más de programa. Hablamos de la situación social, digamos, que provoca o que facilita de alguna manera la incursión de jóvenes a los delitos. Hablamos de policía administrativa, hablamos de educación, hablamos de acceso a armas, hablamos del sistema penitenciario. La legislación actual, don Brian, yo realmente, alguien un día esto me dijo, es que lo que hay que hacer es subir las penas de homicidios a 50 años. Yo le decía, ¿para qué? No hay que después del primero, perdón lo que voy a decir, pero después del primero el resto le sale gratis. Entonces no importa si son 35, 50, 200, va a seguir pasando. No podemos actuar así y pensar que las cosas de la sociedad se resuelven con leyes. Pero ¿cómo ve el marco legal en el que nos movemos en este momento y los cambios como una posible solución, don Brian? Muy bien. En esto voy a ser muy sincero. Las leyes deben ser el reflejo de la sociedad actual. Sin embargo, mientras se redacta una ley que sea acorde con la sociedad actual, hay un sesgo de entre 10 y 15 años. O sea, nuestras leyes están continuamente basadas en una sociedad de hace 15 años. Entonces, el proceso de actualización de las leyes debe ser rápido, debe de aplicarse con celeridad. Sí hay proyectos de ley que tienen que aplicarse sí o sí y que ya están en la corriente legislativa. Te cito un ejemplo, y lo mencionaste bien hace unos minutos. Se debe aumentar la pena para la persona que porte un arma automática de guerra, un arma que es prohibida en Costa Rica. Ya existe la ley de armas, ya se sabe que son armas prohibidas, pero como bien lo decís, les resbala. Como el sistema penitenciario les ha enseñado que los alcahuetea, que entran, salen, entonces no les importa que los agarren con una AK-47. Ese tipo de penas deben aumentarse. Ojo, y recalco, no estoy hablando de cárcel, estoy hablando de penas intermedias, de penas alternativas. La persona que sea capturada con un arma de guerra se le da una oportunidad para que vaya a Tubillera, a casa por cárcel. Si falla en esa primera oportunidad, inmediatamente va para una finca penitenciaria, ni siquiera un centro penal, sino una finca penitenciaria, a que, perdón lo que voy a decir, tenga la oportunidad de ganarse los frijolitos. Y si no quiere trabajar, pues por lo menos se quede fuera de la sociedad. La ley que penaliza el uso de armas, el tema de legitimación de capitales, la ley de las leyes de uso de imagen, estas leyes, la ley de penalización de capital irregular, estas leyes, que no las tengo presentes actualmente, solamente las recuerdo someramente, deben ser aprobadas con celeridad de la Asamblea Legislativa, excepto aquellas leyes que atenten contra la institucionalidad y la libertad del individuo. Aquí voy a ser muy claro. No se puede crear, o no se debe, perdón, crear una ley que por sacrificar, que por aumentar seguridad, sacrifique libertad. El límite
de las leyes punitivas es la libertad del grueso de la población. Te pongo un ejemplo. Porque un asaltante utilice la motocicleta para delinquir, no voy a prohibir que anden 2 personas en una motocicleta, porque el 20% de nuestra población se mueve en motocicletas. Entonces, no puedo castigar o regañar al que va a misa por culpa del que no va a misa. No puedo crear una ley que castigue al inocente para buscar sancionar al culpable. Te pongo otro ejemplo. La ley de extinción de dominio que está en la Asamblea Legislativa es más dañina que beneficiosa. La quieren vender como que es la pomada canaria para el lavado de capitales. No, lo que quieren es que toda nuestra información financiera sea pública y que el gobierno lo quiera hacer. El gobierno anterior y el anterior, con la famosa UPAC, querían tener toda la información del ciudadano con fines de seguridad. No, suave. La seguridad tiene límite. Tu libertad termina donde empieza mi nariz. Entonces, se deben crear leyes que sancionen al criminal reincidente, pero que protejan la libertad y el respeto a los derechos humanos que siempre nos han caracterizado como país en todo el mundo. Entonces, estas leyes que están en la corriente legislativa deben ir orientadas en que se sancione al criminal reincidente, pero que se respete al no criminal. Te cito un ejemplo. Países con dictaduras como la de Cuba, Nicaragua o la misma China, son países con una tasa criminal increíblemente baja, pero no hay libertad. Imagínate que, por ejemplo, en China, los policías, los oficiales de policía administrativa, andan unos anteojos con cámaras de reconocimiento facial que filtran cada persona que ven para saber si tiene orden de captura, o inclusive el ciudadano chino tiene un sistema de puntos. Entre mejor se porte, más puntaje tiene. Pero si se porta mal contra el régimen, tiene menos puntaje, por lo cual tiene menos beneficios como ciudadano. No queremos llegar a esa dictadura, no queremos llegar a ese nivel de control. No debemos sacrificar nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, por el terror y el temor que nos da la inseguridad. Pero tampoco debe politizarse. Me da tristeza ver políticos que se reúnen cuando los especialistas tenemos meses de venir pronosticando lo que iba a suceder. Y ahora, ¿qué sucede? Los políticos se ven sorprendidos. No, yo no puedo esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Tenemos policías, tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos sistema carcelario haciendo lo mismo que han venido haciendo los últimos 30 años, y ya eso no funciona. Tenemos que romper un paradigma. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo en la cadena de administración de justicia, porque ya no está funcionando. Y si lo que estoy haciendo no está funcionando, debo probar cosas nuevas. Vuelvo y reitero, felicito a la Municipalidad de Escazú, que rompió un paradigma, trajo gente nueva, crearon un sistema y volvieron el centro del cantón uno de los sitios más seguros de Costa Rica. Siendo uno de los cantones que más dinero mueve, tiene una de las menores tasas criminales de Costa Rica. Deberíamos romper paradigmas y replicar esta solución al resto de Costa Rica. Don Brian, yo le agradezco mucho que me haya acompañado. Ha estado muy interesante el programa de hoy. 1 hora después de que terminemos el programa estará disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y esta noche en Canal 2. Don Brian, muchas gracias. Un gusto, don Brandon, que estén bien. La pregunta más difícil para los expertos en el programa siempre es cuál canción van a escoger, porque de todo lo demás saben un montón. ¿Qué canción va a escoger, don Brian? Mira, complácenme con una de Rafael Nodal para complacer a mi esposa, que es fanática del mismo. ¿Y cuál de Nodal? No sé, ¿cuál que me recomendás? ¿Alguna bien famosa? Vamos a ver, voy a ver, porque yo no soy necesariamente seguidor de Nodal, aunque sí he escuchado las canciones. Hay una que se llama, bueno, yo he oído de Los besos que te di. Hay una que se llama Ya no somos ni seremos. ¿Alguna de esas? Esa de Los besos que te di, la he escuchado, muy buena. Sí, yo también la he escuchado. Gracias, muy pegajosa. Además, gracias, don Brian. Un gusto, que estén bien. Feliz tarde a todos que nos acompañaron en Matices. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Estará conmigo el Tribunal Supremo de Elecciones hablando de la convocatoria ya realizada ayer a elecciones municipales. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.